Bueno, buenas tardes. Entonces, pues queremos explicarles en qué contexto vamos a tener la charla hoy con el profesor Juan Carlos. Como sabemos, la mayoría de los grupos que están trabajando están haciendo sistematización de experiencias, exceptuando, digamos, los grupos que están iniciando en este semestre. Y pues queríamos aprovechar que a partir de este semestre Juan Carlos Garzón nos está acompañando acá en la nómina de docentes, y conociendo su trayectoria en el tema de sistematización de experiencias, le solicitamos el favor que nos regalara una charla sobre el tema. Como ya la mayoría de ustedes tienen conocimiento y han venido trabajando, algunos durante un semestre, otros durante 2 semestres, 3 semestres, el tema de la sistematización, pues la idea es que generemos a partir de la presentación de Juan Carlos los diálogos necesarios para ojalá tener más claridad sobre esta apuesta investigativa, que es muy interesante, pero pues que tiene también sus propias dinámicas dentro de la investigación educativa. ¿Quién nos acompaña, como les decía, el profesor Juan Carlos Garzón? Él es psicólogo, magíster en educación de la Universidad Pedagógica, investigador del CINDE, y pues ha trabajado durante los últimos años temas relacionados con el asunto de la sistematización de experiencias. Entonces sería interesante si los colegas que están allá atrás se hicieran un poco más adelante para poder intercambiar acá ideas. Los dejo con Juan Carlos. Estamos planteando una charla de 1 hora para luego generar un proceso de preguntas y de diálogo con cada uno de ustedes. Entonces, bienvenido. Gracias, Tito. Buenas tardes. Bueno, como decía el profesor Tito, pues tengo, digamos, que una experiencia en investigación, sobre todo con el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, que es una organización que en Colombia pues ha impulsado fuertemente las políticas de primera infancia y ha trabajado con una presencia importante en temas que tienen que ver con educación de calidad y con el desarrollo de procesos sociales. En ese contexto, pues, dada mi trayectoria como investigador del CINDE, he participado en diferentes procesos de sistematización de experiencias. Le hemos ayudado al Ministerio de Educación a construir una ruta de sistematización de experiencias para el trabajo con docentes en el marco de las políticas de calidad. Y pues por esa razón Tito me ha solicitado que haga una conferencia, una charla alrededor de la sistematización de experiencias. Yo me voy a centrar en 3 aspectos que son, creo, unos elementos claves a la hora de entender lo que significa la sistematización de experiencias. En primer lugar, sus elementos históricos, es decir, de dónde viene la sistematización de experiencias, de dónde surge y cómo es que fue cobrando consistencia en el marco de los procesos de construcción de conocimiento en el ámbito latinoamericano. Algunos aspectos epistemológicos, es decir, cuáles son sus grandes apuestas en torno al conocimiento, cuáles son las grandes comprensiones que implica la sistematización de experiencias, sobre todo en la atención que representa y que de alguna manera tuvo que ver con su originalidad, ya lo veremos más adelante, en la atención y en la discusión que hace de las miradas positivistas en el ámbito de la educación y en el ámbito de los procesos sociales. Y finalmente me voy a centrar en aspectos metodológicos relacionados con la sistematización de experiencias, entender cómo funciona una sistematización de experiencias, cuál es la trayectoria que sigue el proceso de producción de conocimiento en el marco de la sistematización de experiencias y qué podemos reconocer como una sistematización de experiencias. ¿Cuál es el origen de la sistematización de experiencias? Muchos autores, como el profesor Alfonso Torres, como el profesor Jorge Enrique Ramírez, que en Colombia tiene un protagonismo importante en lo que tiene que ver con sistematización de experiencias y metodologías participativas, afirman que la sistematización es un aporte propiamente latinoamericano. Digamos que a las ciencias sociales, el continente, nuestra región, ha hecho un aporte importante en términos de la sistematización de experiencias.
¿Cómo surge la sistematización de experiencias? La sistematización de experiencias surge en América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se caracteriza, como ustedes lo saben, por una agitación política y cultural posterior a la Segunda Guerra Mundial, y pues que de alguna manera implicaba todo un cuestionamiento del modelo de desarrollo que en ese momento tenían nuestros países. ¿Qué pasaba en los años 50? En los años 50, en el marco de los, digamos, del modelo de desarrollo más hegemónico, se estaba constituyendo el trabajo social. Se hacían prácticas de servicio social en las comunidades, pero esas prácticas de servicio social se hacían bajo la perspectiva de la sociología y de los enfoques de construcción de conocimiento y de intervención venidos de Norteamérica. ¿Y qué implicaban esos enfoques? Implicaban que los investigadores y los actores que intervienen en la realidad de las comunidades se mantienen al margen de las problemáticas que tienen lugar en nuestros contextos. Entonces, ustedes saben que para Latinoamérica es digamos que una situación que no tenía presentación. Nuestras sociedades son terriblemente injustas. En ese momento había unas inequidades, unas desigualdades muy acentuadas, y en ese contexto entonces no era tan claro para quienes estaban construyendo el trabajo social que tuvieran que guardar una distancia objetiva respecto de las realidades que se estaban presentando. Entonces el trabajo social empieza a volverse a cuestionar los fundamentos, digamos, de la ciencia social norteamericana, y los actores del trabajo social empiezan a construir las prácticas de desarrollo con los actores de la base. No puede haber trabajo social en esa perspectiva y en ese momento sin que haya una implicación profunda por la transformación de las realidades de aquellos actores que se encuentran en las comunidades. Y eso implicó una apuesta muy fuerte por entender qué significaba el trabajo social, cuáles eran todas esas prácticas que se estaban haciendo en diferentes contextos comunitarios para entender cuál era el campo, no solo de producción de conocimiento, sino también el campo político y el campo práctico que definía el trabajo social como disciplina. Y se empieza a hablar entonces de la sistematización de experiencias, de la necesidad de reconstruir las prácticas, de la necesidad de identificar un campo que digamos que tiene una identidad o cobra una identidad precisamente porque las prácticas apuntan a la transformación de las inequidades que están presentes en las comunidades. Luego, entre los años 60 y 70, la sistematización se vincula a los procesos de educación popular y de educación de adultos. Recuerdan ustedes a Freire, ¿cierto? Ustedes deben tener en perspectiva a Freire. ¿Qué plantea Freire? Que la educación es al mismo tiempo un proceso de emancipación, es un proceso de liberación. Ustedes saben que las estructuras educativas, que las instituciones educativas, que el sistema educativo tiende a reproducir las relaciones de poder, tiende a legitimar los poderes dominantes, y en ese contexto Freire planteaba la necesidad de una educación liberadora. Y entonces empiezan a tomar forma procesos de educación popular que buscan que los adultos, ¿cierto?, accedan a formas de educación no escolares, sino a formas de educación que les permitan actuar frente a sus realidades e incidir en sus propios procesos de desarrollo, con una categoría central que es la de concientización. Y en el marco de todas esas prácticas de educación popular que tuvieron lugar en el continente, se hace necesario entender qué significa eso y cuál es la identidad de la educación popular. Y aparece entonces, vinculada a la sistematización de experiencias, no solo con el trabajo social construyéndose como una disciplina del campo de las ciencias sociales, sino también vinculada a la educación popular y a la educación de adultos, con la necesidad de hacer una interpretación teórica, hacer una comprensión que vaya más allá de la espontaneidad que tenía lugar en ese momento en el marco de las prácticas. Luego uno puede ubicar, esta periodización se basa en un texto del profesor Alan Hall, un profesor costarricense que en el ámbito latinoamericano es un referente importante en sistematización de experiencias. Luego, en los años 80 empiezan a constituirse redes de experiencias alrededor de la educación popular, la educación de adultos, el teatro del oprimido, la teología de la liberación, etc. Muchas corrientes críticas que buscaban impulsar procesos de desarrollo a nivel de las bases o desde las bases, y que de alguna manera eran críticas con el modelo de desarrollo
que en ese momento se encontraba vigente. En los años 90 ya hay digamos que hay una apropiación, hay una conciencia sobre la sistematización de experiencias como una práctica de producción de conocimiento, y hacia los años, en la década de los 2000, ya entramos en un contexto en el cual la sistematización de experiencias empieza a trazar unos derroteros o a reconocer unos elementos que le dan cierto sentido epistemológico y cierta unidad metodológica, y que la permiten entender como una forma de construcción de conocimiento interpretativa y crítica. ¿Cuál fue entonces el papel que tuvo la sistematización de experiencias en ese contexto? El primer papel que cabe atribuírsele a la sistematización de experiencias es reconocer que el conocimiento debe volver a los actores que llevan a cabo las prácticas sociales. El conocimiento no es para los académicos, el conocimiento no busca nutrir las disciplinas académicas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Lo que buscamos con el conocimiento, que es fruto de la sistematización de experiencias, es que empodere a los actores sociales. El conocimiento tiene un talante crítico. Sin ese talante crítico del conocimiento no estamos hablando de sistematización de experiencias. En ese sentido, el conocimiento se produce en medio de prácticas comprometidas con el cambio social. Eso es particularmente importante hoy. Hoy asistimos a un contexto, estamos en un contexto en el cual cualquier proyecto de desarrollo, cualquier proyecto educativo o cualquier iniciativa pública busca su sistematización. Y está bien que podamos tener, digamos, que apuntemos al reconocimiento de las prácticas que tienen lugar en el marco de los diferentes proyectos de desarrollo que agenciamos, pero voy a ponerlo entre comillas, esa moda de la sistematización tiene un peligro. ¿Y es cuál? Que perdemos muchas veces el carácter crítico y el sentido político de la producción de conocimiento. Hoy mucho de lo que se hace en términos de la sistematización de experiencias no es tan claro cómo retorna a los actores sociales. Y un tercer elemento que caracteriza la sistematización de experiencias es un cambio, o es una discusión, no sé si es un cambio, pero sí es una discusión en torno a lo que significa la transformación social a partir del conocimiento. Ustedes saben que la cultura moderna y la mirada de desarrollo que nosotros tenemos se fundamentó en la idea de que el cambio se agenciaba fundamentalmente desde los saberes científicos. La sistematización de experiencias implica reconocer que el cambio se debe agenciar no solo desde los saberes científicos, sino desde toda una pluralidad de saberes y todo un conjunto de construcciones que tienen lugar en el marco de las prácticas, llamen las prácticas pedagógicas, prácticas de desarrollo, prácticas de educación popular, etc. La sistematización de experiencias de alguna manera converge hoy con una propuesta que hace el profesor Sousa Santos, y es la ecología de saberes. La ciencia es un saber entre otros. La ciencia no es el saber más alto ni es el ideal de toda forma de conocimiento. La ciencia debe aprender a coexistir con otros conocimientos, y en ese sentido es importante que haya intercambios entre los conocimientos científicos y otras formas de saber que están presentes en el marco de la vida social. Y justo es eso lo que busca hacer la sistematización de experiencias. ¿Qué plantea entonces la sistematización de experiencias? Que el conocimiento se produce desde la perspectiva de los actores que están implicados en una práctica. ¿Quiénes pueden construir conocimiento sobre la práctica? Aquellos actores que están involucrados desde ella. Eso implica interrogar la idea de que haya una separación entre la teoría y la práctica. Nosotros hemos construido toda una forma de entender la teoría y la práctica como si la teoría fuera como el sumo del conocimiento, como si la teoría fuera el consolidado del conocimiento y la práctica fuera simplemente un lugar instrumental. De hecho, cuando nos referimos, por ejemplo, a nuestra formación como universitarios, como profesionales, entendemos que hay cosas que no nos enseñaron, ¿cierto? Eso no me lo dijeron en la universidad. ¿Por qué creemos que la teoría es el consolidado de todo el conocimiento posible y que la práctica es solo la instrumentalización del conocimiento que tenemos? Uno de los puntos fuertes de la sistematización de experiencias es que va a cuestionar esa idea de teoría, ¿cierto?
como un campo de conocimiento completamente consolidado y la práctica como un momento de aplicación del conocimiento. Para la sistematización de experiencias, la práctica es una forma de racionalidad. Cuando estamos en el ámbito de las prácticas, construimos saberes. Estar en el ámbito académico, estar en el ámbito pedagógico con los niños y las niñas, estar en el contexto de procesos de desarrollo con las comunidades, implican la construcción de saberes y racionalidades que responden a las realidades particulares que allí se presentan. Y entonces hablar, ya le doy la palabra, y entonces hablar de sistematización de experiencias implica entender cuáles son las racionalidades que subyacen a las prácticas, cuáles son los saberes que están presentes en las prácticas. Podría uno decir que la sistematización de experiencias tiene que ver con una forma de investigación científica, un estilo de producción de conocimiento que busca explicitar los saberes prácticos que están presentes en un determinado campo de la acción social. Profesor. Gracias. No, qué pena, es que llegué un poquito tarde, pues, una aclaración. Sí. Cuando hablamos de sistematización de experiencias, estamos hablando de un método de investigación, un método de abordar la investigación, como decir acción, participación, o como decir etnografía, pues, si la podemos clasificar como una metodología. Tiene una lógica metodológica, tiene una estructura metodológica, pero las discusiones actuales tratan de desencasillar la sistematización de experiencias de la metodología. ¿Por qué? Porque la metodología la hace instrumental, ¿sí? Si ustedes llevan a cabo, me voy a referir un poco a cuál es la estructura metodológica de una sistematización de experiencias. Una sistematización de experiencias tiene tres momentos metodológicos, luego los voy a retomar con más calma. Un primer momento es de reconstrucción de la experiencia, ¿sí? Un segundo momento es de reconstrucción crítica de esa experiencia y un tercer momento es de reconstrucción proyectiva de la experiencia. Por eso lo que nos está diciendo la sistematización de experiencia es que los actores objetivan su experiencia. Ustedes han trabajado los relatos pedagógicos, entiendo que han venido trabajándolos, ¿sí? Los relatos pedagógicos son una primera objetivación de la experiencia, pero esa objetivación ¿para qué se hace? Para hacer un análisis crítico de la experiencia, para interrogar la experiencia. Pero uno no interroga la experiencia, sino busca transformarla y no busca cualificar las prácticas y reorientar los procesos o los proyectos que está desarrollando. Entonces, en ese sentido, la sistematización de experiencias se liga a la transformación. Si usted le quita la sistematización de experiencias el sentido político, esos tres momentos se vuelven puramente instrumentales. Y por eso hoy tenemos, desafortunadamente, unas perspectivas un poco reducidas alrededor de lo que es la sistematización de experiencias. Por ejemplo, en muchos contextos se cree que sistematizar la experiencia es contar lo que sucedió. Y eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Se queda a un nivel puramente narrativo, ¿cierto?, de lo que fue la experiencia en sus aspectos mucho más explícitos. Pero cuando uno hace la descripción de esa experiencia, cuando se hace la línea de tiempo de la experiencia, lo que se busca es entender cuáles son las bases a partir de las cuales una experiencia se configuró en una o en otra dirección. Busca reconocer cuál es la lógica de la experiencia. La línea de tiempo busca entender cuáles fueron las decisiones que se pusieron en juego en el marco de la experiencia para que la experiencia tomara una determinada dirección y no se fuera por una ruta distinta. Eso implica cuestionar relaciones de poder. Eso implica identificar cuáles son los saberes que están en juego. Eso implica identificar cuáles son las relaciones que se dan entre los actores para que la experiencia se haya direccionado en una o en otra dirección. De alguna manera, la sistematización de experiencias, y por eso se llama sistematización de experiencias, implica reconocer que lo que planeamos no es lo que sucede. ¿Sí? Nosotros planeamos un proyecto, ya te doy la palabra. Nosotros planeamos proyectos. Ustedes en sus aulas planean lo que va a ser el ejercicio de sus clases, pero lo que sucede como experiencia es más que lo que uno planea. Un proyecto es el resultado de la interacción de múltiples agentes, es el resultado de la interacción de múltiples decisiones, es el resultado de la interacción de diversas agentes con diversas posibilidades de decisión enmarcados en relaciones de poder.
Entonces una experiencia no es el duplicado de la manera como yo planeo un proyecto o lo que yo espero que sea un determinado desarrollo. Por eso reconstruimos la experiencia. Pero nuevamente entonces me devuelvo a lo que le planteaba el profesor, y es reconstruir la experiencia no significa leerla como una linealidad histórica. Reconstruir la experiencia significa identificar relaciones de poder, estrategias, contextos que inciden, saberes que están presentes allí. Y hoy lo que tenemos es una sistematización de experiencias de forma generalizada. No digo que ese sea como la totalidad de la investigación que se produce hoy, pero en buena medida las sistematizaciones que se producen hoy están mucho más centradas en la descripción de la experiencia sin mayores cuestionamientos de lo que allí sucedió. Sí, porque de acuerdo con lo que usted dice, digamos que me llamó la atención que usted dijo, el papel de la sistematización es el cambio social. Sí. Y bueno, lo que hemos visto, yo soy de primer semestre, para lo que Sí. hemos visto en el tema de sistematización, lo vimos en el simposio pasado de investigación, realmente eran casos muy puntuales y como usted dice, era una descripción de la experiencia que tuvieron. Entonces me queda sonando cuál es el impacto social que puede tener ese tipo de investigación. Claro, sí. Entonces como que se desvirtúa un poco, Sí. que sería muy bueno Por eso contextualizar y aclarar todo esto. Por eso es importante, es muy buena su pregunta, la voy a retomar en un segundo. Es muy importante entender por qué hoy se da la discusión de que la sistematización no es una metodología. ¿Sí? Porque si la definimos como metodología, creemos que no tiene lugar el papel político del investigador. ¿Sí? La sistematización nos traza unas coordenadas para producir conocimiento, pero sin la apuesta política del investigador, usted no va a ver nada en las prácticas más allá de la superficie en la cual se dan el desarrollo de los procesos. Pues también como tratando de entender, porque no entiende sistematización de experiencias, pero ya en el contexto de Sí. como docentes, y mirando toda la parte que es el currículo y los planes de estudio, Sí. pues nosotros vemos que hay espacios que son teóricos, otros son teóricos prácticos y otros Sí. son prácticos. Sí. Digamos que uno como docente, esa sistematización pues la puede vivir mucho en la parte práctica. Cuando los estudiantes ponen en práctica los conocimientos que han adquirido a través de sus espacios en una carrera o Sí. en un programa como tal, y ellos lo ponen en práctica en una parte real, en una empresa, Sí. y de ahí recogen las experiencias. Digamos Sí. que hasta ahí llega la universidad en cierta forma, cuando algunos tratan de destacarse porque ese conocimiento que logran los estudiantes con lo que han aprendido, pues pueden transformar algo. Sí. Pero digamos que no hay muchos ejemplos sobre eso, o se Sí. queda hasta ahí. Sí. Entonces, esas experiencias que estamos hablando están relacionadas con lo que estamos con toda la práctica de los espacios académicos. Sí, pero tiene una dificultad y conecta con lo que plantea el profesor. Cuando uno pone la sistematización como una metodología, ¿cierto? Está excluyendo un elemento importante de toda sistematización, y es el hecho de que el actor implicado en la experiencia considera necesario revisar esa experiencia. Uno hace una sistematización de experiencias cuando la experiencia tiene un quiebre. Si uno no se ve urgido a revisar su experiencia, la sistematización de experiencias es infructuosa. Te va a dar un conocimiento que es mucho más superficial, te va a dar un conocimiento mucho más explícito, pero no te lleva a las raíces profundas de la práctica. Uno podría decir, ya tengo la palabra, uno podría decir que la sistematización de experiencias tiene lugar cuando hay un quiebre importante en la experiencia. ¿Sí? Y uno lo vive todo el tiempo en la vida cotidiana. ¿Sí? Todo el tiempo estamos metidos en experiencias, todo el tiempo estamos viviendo las experiencias, pero no todo el tiempo pensamos que tengamos que devolvernos en una experiencia. Pienso, por ejemplo, en situaciones muy dolorosas, un matrimonio, una separación. ¿Sí? Cuando hay una separación es toda una catombe a nivel de la vida subjetiva y emocional y todo lo que ustedes quieran, pero mucho tiempo después de que tiene lugar ese proceso tan doloroso, uno se devuelve a revisarlo. Uno trata de entender qué fue lo que sucedió allí, uno trata de ver qué fue lo que allí desencadenó la experiencia para que derivara en una o en otra dirección.
Entonces, un elemento fundamental de la sistematización de experiencias es que los actores involucrados deben querer leer su práctica. Muchas veces lo que sucede es que se hace la sistematización de experiencias como una aplicación metodológica, pero los actores que están involucrados en realidad no ven nada problemático en la experiencia, ¿sí? Como si yo los invitara a ustedes a revisar un aspecto determinado de su vida académica, o su vida familiar, o de su vida personal. Si no sale del sujeto, si el sujeto mismo no está urgido para construir conocimiento, la sistematización es muy pobre, ¿sí? Lo fundamental de la sistematización es que un actor se dispone a reconstruir su práctica. ¿Por qué? Porque la percibe problemáticas. Sin ese carácter problemático de la experiencia, no hay conocimiento posible. Y de hecho, ese aspecto representa un punto fundamental, digamos un escollo importante en los procesos de sistematización que se han hecho con docentes. Con docentes pasan dos cosas. Lo voy a referir desde lo que hicimos con el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional buscaba reconocer cuáles son las experiencias significativas que se dan en el país y construir conocimiento alrededor de esas experiencias significativas. Y nos pide que hagamos la sistematización de esas experiencias. Los docentes hacen muchas cosas muy importantes en contextos de desplazamiento, en contextos de conflicto armado, en unos contextos que son muy complejos, pero no necesariamente se posicionan como sujetos de sus experiencias. ¿No creen que allí suceda algo? ¿No creen que allí suceda algo esencial en términos de conocimiento? Lo entienden como un conjunto de actividades o lo entienden como unas prácticas que llevan a cabo, pero no comprenden que allí tenga lugar el conocimiento que está en juego. Y por eso hacer la sistematización es muy complejo en esos contextos, porque de alguien que está implicado profundamente en su práctica, que cree en ella, que además ve los resultados de su práctica, porque los profesores y las profesoras nos mostraban que efectivamente lograban hacer, por ejemplo, procesos de inclusión con niños y niñas en contexto de conflicto armado, lo ve, tiene resultados, ¿sí? Para ellos era muy difícil posicionarse como sujetos críticos de sus experiencias. Y lo primero que teníamos que hacer era, está muy bien, es que ser sujeto crítico no significa que todo lo que haya sucedido no tenga sentido. Ser sujeto crítico no significa descalificar lo que ha tenido lugar. Ser sujeto crítico implica reconocer la necesidad de reinterpretar lo que sucedió a partir de unas preguntas que surgen del presente. Si ustedes lo quieren hacer una sistematización, es eso. Hacer una sistematización significa devolverse en la historia, pero con las preguntas que tenemos en el presente. Y esas preguntas se hacen para atravesar hacia el futuro. Por eso la sistematización de experiencias se basa en una reconstrucción de la historia, se basa en una reconstrucción crítica y se basa en una reconstrucción proyectiva. Cuando la entendemos en términos metodológicos, le quitamos esos elementos. El lugar del sujeto, la posición del sujeto respecto a su práctica, el sentido de la producción de conocimiento. Por ejemplo, en este momento estoy haciendo un proceso de sistematización de experiencias para el Ministerio de Salud. ¿Sí? Todos los proyectos de desarrollo hoy hacen sistematización de experiencias y eso está muy bien, porque nos invitan a tener una memoria de los procesos y a poder leer críticamente los procesos. Pero cuando tú vas a hacer una sistematización de experiencias como la que estamos haciendo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, no es tan claro que el Ministerio se posicione como sujeto crítico. Y lo que sucede entonces es que se impugnan los resultados de la sistematización. Porque a la política no le interesa ver sus dificultades. A la política no le interesa ver las fisuras que tienen sus propuestas. A la política no le interesa ver en muchas ocasiones los interrogantes que tienen los actores locales o los gobiernos locales respecto de las iniciativas nacionales. Entonces lo que termina haciéndose con la sistematización es una versión inocua de lo que sucedió, sin consecuencias políticas. Cuando lo que busca una sistematización es precisamente construir una versión de la experiencia que logre vincular las perspectivas de muchos actores y en ese sentido logre mostrar
que la experiencia, la historia, se construye con las voces de muchos, no solo con las voces de quien agencia un determinado proceso social. Y eso necesariamente implica mostrar las disrupciones, implica mostrar las tensiones, implica mostrar aquello que no se puede negociar, implica mostrar aquello que representa una dificultad. Entonces ustedes tienen hoy la sistematización de experiencias, o hay una versión muy difundida de la sistematización de experiencias, y es aquella que muestra la historia, voy a decirlo así, muy rosa, como si desde el principio el actor hubiera sabido hacia dónde iba y simplemente la historia se hubiese desenvuelto de manera armónica. Una sistematización de experiencias no es eso. Una sistematización de experiencias muestra la dificultad interna que tienen los procesos para consolidarse históricamente, y eso implica mostrar un escenario muy rico y muy complejo. Por eso a veces uno encuentra descripciones muy llanas. Uno dice, pero en la práctica eso no funciona así. No fue que yo me senté, planeé una innovación, se me ocurrió la innovación, la llevé a cabo, los niños me dijeron que sí, y no, eso nunca funciona así. En la manera en que se construyen los procesos históricos hay luchas, hay tensiones, hay lugares de poder, hay lugares de negociación, y eso es lo que muestra una descripción histórica de la experiencia. ¿Querías decir algo más? Sí, digamos como una metodología, por ejemplo, aplicado cuando se hacen prácticas, un diagnóstico, sí. uno identifica cómo está la situación, después se identifica un problema y da una solución, y eso se puede volver como una experiencia para que no se repita en otras situaciones, digamos, sí. Empresarialmente. Sí, por eso la sistematización de experiencias tiene cercanía con la investigación acción participativa, ¿sí? Pero funcionan en claves distintas. Cuando yo estoy en una investigación acción participativa, identifico un problema, actúo, pienso sobre el problema y vuelvo y actúo. O sea, todo el tiempo estoy reorientando mi acción, y en esa medida construyo conocimiento. Mientras que en la sistematización de experiencias, yo hago una lectura de la experiencia una vez yo me he salido de ella, ¿sí? La sistematización implica parar un momento, ¿cierto? Y ver en perspectiva lo que sucedió. Eso no significa que los actores de la experiencia la tomen de manera objetiva, como en una distancia aséptica o en una distancia de corte objetivista respecto de lo que pasó. No, significa que para poder construir conocimiento necesitamos reflexionar sobre las prácticas. Entonces entramos en un momento distinto. Ya no es el momento de hacer, es el momento de pensar sobre lo que hicimos. Y eso es lo que hace una sistematización de experiencias. Esto yo creo que ya lo abordamos. Los tres niveles de la sistematización: la reconstrucción de la memoria histórica a partir de las inquietudes del presente, la explicitación del saber implícito en las prácticas sociales y la reconstrucción de la lógica que subyace a las acciones de los agentes sociales. Y podría decirse que la sistematización, en términos metodológicos y epistemológicos, es la confluencia de tres miradas que hoy cuestionan el positivismo como un modelo, un enfoque epistemológico que fue dominante en el ámbito de las ciencias sociales y la educación. La primera mirada, o el primer, digamos, fundamento epistemológico de la sistematización es la mirada crítica. ¿Qué busca la sistematización? Reconocer el modo en que las prácticas sociales reproducen o cambian las estructuras de poder. Por eso no necesariamente hacer la sistematización de una experiencia implica sistematizar lo que fue exitoso. Un proceso de lucha social o una práctica pedagógica o una práctica empresarial pudo haber sido fatal, pero en términos del aprendizaje y la riqueza que tuvo lugar allí es fundamental de ser rescatada. Sistematización de experiencias significa que la experiencia es significativa. Que la experiencia sea significativa no quiere decir que la experiencia sea exitosa, quiere decir que la experiencia tiene un cúmulo de aprendizajes que pueden tener impacto en las prácticas de quienes agenciaron la experiencia, pero también de muchos otros actores sociales. La mirada hermenéutica
La mirada hermenéutica implica que el saber se construye de manera dialógica, no de forma experimental. Por eso la sistematización no es metodológica, ¿sí? No hay metodología que me permita situarme respecto del otro en una posición de diálogo y de escucha. Eso no existe, ¿sí? Precisamente lo que caracteriza la sistematización de experiencias es que quien hace la sistematización de experiencias pone todo su saber y pone toda su experticia en hacer que emerja un saber que solo es el resultado del diálogo. Y eso es lo que nos enseña la hermenéutica. La verdad no está en los sujetos. La verdad está en lo que logramos construir en la medida en que entramos en diálogo con otras perspectivas. Y otra mirada que converge en la sistematización de experiencias es una mirada cualitativa, que como ustedes saben toma distancia del enfoque cuantitativo para decirnos que importan los significados y lo que es particular. Lo que es rico en una experiencia es lo que no se repite en otros contextos, y por eso la sistematizamos. La sistematización no busca hacer generalizaciones. La sistematización no pretende hacer generalizaciones. Lo que no quiere decir que la sistematización de una experiencia no represente aprendizajes para actores que están involucrados en experiencias similares o afines. ¿Qué es la sistematización y qué no es la sistematización? Hay como tres formas de entender la sistematización de experiencias, digamos, de una manera que podría llamarse de sentido común. Sistematizar es ordenar un conjunto de datos y analizarlos. Y es una opinión bastante difundida sobre la sistematización. De hecho, muchas entidades del Estado, muchas organizaciones no gubernamentales contratan procesos de sistematización sobre la base de que se trata de ordenar un conjunto de datos. La sistematización, claro que ordena datos, como lo hace cualquier otra forma de investigación. Toda forma de construcción de conocimiento sistemática que sea científica, que nos atribuyamos y le atribuyamos la consistencia del conocimiento científico, sistematiza sus datos. Pero la sistematización no se llama así porque sistematice datos. La sistematización se llama así porque ordena experiencias, ¿sí? Lo que ordena es la experiencia de muchos actores. Ese es su sentido. Hay otra mirada sobre las sistematizaciones que es una evaluación. Muchas agencias de cooperación, muchas organizaciones no gubernamentales, muchas instituciones contratan sistematizaciones esperando evaluaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la sistematización y la evaluación? La evaluación busca entender en qué medida se alcanzó lo propuesto por un proyecto. En qué medida los objetivos trazados en el marco de un proyecto se lograron, ¿sí? También puede haber una evaluación de procesos, que significa entender cuál ha sido, ¿cierto?, la capacidad que ha tenido un determinado proyecto, un determinado proceso social para configurarse en función de los objetivos que se ha trazado. También pueden haber evaluaciones de insumo, pueden haber evaluaciones desde muchos lugares. Pero lo fundamental de una evaluación es la mirada externa. La evaluación se hace desde el punto de vista de un actor externo que quiere entender cuál es la capacidad del proyecto para agenciar aquello que se propuso. La sistematización de experiencias no va en ese sentido, por dos razones fundamentales. La primera, porque la sistematización de experiencias le da mucha más importancia al rol que juega el actor que participa en la experiencia en la producción de conocimiento. No importa tanto la mirada externa. Si yo hago una sistematización o apoyo un proceso de sistematización, no importa la mirada mía como investigador, importa la mirada que van articulando los actores que hicieron parte de la experiencia. Ese es un primer elemento para diferenciar la sistematización de la evaluación. Cobra mayor importancia el papel que juegan los actores de la experiencia en la producción de conocimiento. Y el segundo elemento es que la sistematización de experiencias busca reconocer lo que fue la experiencia, se haya distanciado de sus propósitos iniciales o no.
Si la experiencia derivó en lo que nos trazamos inicialmente, está muy bien. Pero si la experiencia derivó en una dirección completamente distinta a lo que nos trazamos, también está muy bien. No queremos entender por qué fracasó o por qué fue exitosa. Queremos entender en la sistematización de experiencias cuál fue la lógica que ayudó a construir esa experiencia en una determinada dirección. La evaluación, como ustedes lo saben, busca más bien entender en qué medida un proceso logra ser fiel al trazado que él finalmente construyó. Y hoy se entiende también la sistematización de experiencias como una descripción densa de la experiencia. De hecho, en muchos contextos se habla de los relatos pedagógicos, y ustedes están haciendo relatos pedagógicos en el marco de sus proyectos de sistematización. El relato pedagógico es un punto de entrada, pero no es el objetivo final de la sistematización de experiencias. Como lo decía anteriormente, ¿por qué construimos un relato? Porque a través del relato objetivamos la práctica. ¿Pero la objetivamos para qué? Para interrogarla. La objetivamos para analizarla críticamente. La objetivamos para pensar cuáles podrían haber sido otros escenarios de desarrollo de esa práctica o de ese proceso social que estamos sistematizando. Entonces, dar cuenta de una narración o dar cuenta de una descripción densa de la experiencia no constituye la totalidad de una sistematización. Y eso es digamos que es una opinión muy difundida hoy. Basta con que narremos juiciosamente la experiencia para que podamos tener una sistematización de experiencias. Esto creo que ya lo abordamos. Esto también ya lo abordamos. También. Ok, listo. Hasta ahí llegó. Voy a centrarme en algunos aspectos que tienen que ver con la metodología de una sistematización de experiencias. Como les decía, hay 3 niveles en los que se reconstruye la experiencia: el nivel narrativo, el nivel crítico y el nivel proyectivo. ¿Sí? ¿Por qué hacemos una narración de la experiencia? ¿Por qué creen ustedes que se hace una descripción de la experiencia? ¿Qué buscamos con la sistematización? Buscamos saberes, ¿cierto? ¿Sí? Buscamos formas de comprensión de la realidad social por parte de los actores que están involucrados. ¿Por qué hacer una narración de la experiencia para eso? ¿Por qué creen que se hace un relato pedagógico? ¿Por qué creen que se hace una narración? Sí, pero ¿por qué metodológicamente se hace desde ese lugar? Para contextualizar. Se hace por una razón. Nosotros hemos privilegiado en las formas de construcción de conocimiento el lado racional, por decirlo de alguna manera, o el modo argumentativo. Brunner habla de 2 modos para producir conocimiento: el modo argumentativo y el modo narrativo. Siempre que tratamos de dar cuenta de una experiencia, ponemos en juego el modo argumentativo, es decir, tratamos de demostrar nuestra experiencia, ¿sí? Tratamos de sustentar nuestra experiencia. Lo que plantea la sistematización de experiencias, cuando se centra en la narración de la experiencia, es que el saber de los actores no necesariamente está en sus argumentos. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Quienes han hecho procesos de formación docente, quienes han viajado por el país haciendo procesos de formación docente, cuando uno pregunta cuál es el modelo pedagógico, cuál es el enfoque pedagógico de los maestros y las maestras, ¿qué le responden a uno? Constructivismo, ¿cierto? Todo el mundo es constructivista en el país. Es la manera como se argumenta la práctica. Y como el constructivismo es un buen enfoque pedagógico, y es un enfoque pedagógico además deseable, todos nos remitimos a ese lugar
para argumentar la práctica. Pero cuando tú vas a mirar las prácticas no son en modo alguno constructivistas. ¿Sí? Las prácticas son distintas a los argumentos que construimos sobre ellas. Eso es un principio de la sistematización. Lo que tú dices que haces, eso no es lo que haces. ¿Sí? Si fuera tan fácil, bastaría con hacerse una entrevista y ahí tendríamos la sistematización de experiencias. Eso es fundamental en la sistematización. Lo que yo digo sobre mi propia práctica no es lo que es mi práctica. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear la sistematización de experiencias? El saber del actor está en la memoria. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero sistematizar la práctica, una práctica pedagógica para identificar cuáles son las concepciones de infancia que subyacen a una determinada innovación, yo no puedo ir a preguntarle a la profesora o al profesor, bueno, profesora, cuénteme, cuando usted trabaja con los niños y niñas la lectura de esta manera y usted articula alrededor de esos sonidos y canciones y todo eso, ¿cuál es la concepción de infancia que subyace a su práctica pedagógica? Las cosas no funcionan así, ¿sí? Pero muchas sistematizaciones se hacen así. Muchas sistematizaciones se hacen apelando al actor, como si el actor primero tuviera una idea y luego la pusiera en acción. Y mucho de lo que sucede en nuestros contextos no es que yo tenga primero una idea y luego la ponga en acción, más bien me pongo en acción y a partir de la acción genero muchas más posibilidades. ¿Cuál es el supuesto de la sistematización de experiencias? Que en la acción hay una racionalidad. Cuando yo actúo, mi acción tiene una racionalidad nada más. No necesariamente es una racionalidad explícita. Y lo que busca hacer la sistematización de experiencias es reconocer esa racionalidad implícita que está en la base de mis acciones. Cuando yo actúo con los niños y las niñas, tengo ya todo un acumulado de saberes sociales, ¿o no? ¿Sí o no? De hecho, mucho de lo que sucede en educación es que lo que forma la universidad, ¿cierto?, no alcanza a compensar, no lo pongamos en compensar, no alcanza a deconstruir todo el conjunto de saberes sociales que hemos construido a lo largo de toda nuestra propia, a lo largo de toda nuestra experiencia formativa. Me explico. Cuando uno llega a una universidad le empiezan a hablar de constructivismo, le empiezan a hablar de lo que es la pedagogía, le empiezan a hablar de lo que es la investigación en educación, resulta que uno tiene ¿cuántos años de formación? ¿Uno empezó a saber de educación solo en la universidad? No, ¿cuándo empezó a saber de educación? Lleva por lo menos 16 años de experiencia educativa, por las prácticas de sus padres, ¿sí?, por los medios de comunicación que nos dicen qué es la educación, por las prácticas pedagógicas de sus docentes, ¿cierto?, por las otras experiencias formativas en las que ha participado. Entonces, lo que yo pongo en juego en una experiencia no es lo que he construido teóricamente, es el conjunto de experiencias sociales que de alguna manera me habitan. ¿Sí? Yo puedo tener una comprensión muy clara sobre lo que es la infancia hoy, ¿cierto? Pero si mi contexto cultural se construyó a partir de prácticas verticales con los niños y las niñas, si mi contexto cultural se construyó sobre la base de que el juego no tiene sentido para la educación, ¿cierto?, lo más probable es que yo lleve a cabo una práctica que es más consistente con mis esquemas culturales que con aquello que yo puedo enunciar teórica y discursivamente. Ese es el supuesto de la sistematización de experiencias. ¿Cuál es la racionalidad de la acción? No la que el sujeto le imprime, sino la que la que toma forma en el hecho de que yo soy construido y habitado por todo un mundo social, que no está bajo mi dominio. Ese es el supuesto de la sistematización de experiencias. Por eso es del tipo cualitativo. Porque realmente, aunque digamos la investigación cualitativa plantea no hacer referencias muy teóricas que puedan sesgar, pero de todos modos es casi, yo pienso, sí, es casi que imposible desligarse, digamos, de ese lado que yo he construido durante 20, 30 años y para empezar una acción. De todos modos hay cierto sesgo. Por eso lo que dice la sistematización es que si usted explicita su saber se transforma su práctica. Les voy a dar un ejemplo. Alguna vez estábamos haciendo una sistematización de experiencias
con una estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de maestría. La estudiante estaba haciendo un proyecto a partir del juego en contexto rural. Ustedes saben que en el contexto rural el juego no tiene mucho significado. En el contexto rural se entiende que el hecho de que los niños jueguen es que pierden el tiempo, ¿sí? Entonces esa maestra era muy pila y logró armar su proyecto y logró convencer a los profesores, y entonces los niños del preescolar estaban jugando todo el tiempo, y en algún momento, cuando ella está haciendo la narración de su práctica, nos cuenta, a quienes la estábamos entrevistando, que cuando está haciendo el juego, una niña, ella distribuye a los niños en función de los carritos y a las niñas en función de las muñecas. Es una china muy pila de la Universidad Pedagógica, pero lo que hace es que los niños juegan con carritos y las niñas juegan con muñecas. Ahí hay un estereotipo de género. Es una construcción social. Ella no era consciente de eso. Cuando una niña en su relato le dice: yo quiero jugar a los carritos, yo no quiero jugar a las muñecas, la profesora no la deja jugar, ¿sí? Sino que la envía a jugar con las muñecas. Cuando estamos haciendo la sistematización y la profesora narra eso, y el sistematizador le pregunta: ¿y por qué una niña no puede jugar con los carritos? ¿Sí? Empieza a aparecer todo el efecto de ese proceso de producción de conocimiento y de explicitación del saber. No lo sé, ¿sí? Y empieza a andar en todos los patrones culturales de su formación y encuentra que ella estaba haciendo su proyecto pedagógico en el campo porque ella también fue formada en el campo y ese era un patrón cultural importante en su contexto. Entonces la sistematización permite que cuando el saber se explicita, usted cambie de posición respecto de él, ¿sí? Mientras estamos en la práctica y el saber es implícito, el saber simplemente opera, se gatilla. Todo el tiempo uno se está gatillando a partir de los saberes que lo constituyen. Pero cuando uno hace una sistematización de experiencias, lo que hace es que objetiva el saber y toma distancia respecto de él y lo puede interrogar. Por eso no es importante la línea de tiempo por la línea de tiempo. Es importante la línea de tiempo porque pone los saberes en el plano histórico. Si yo le pregunto a esa niña cuáles son sus saberes sobre el juego, no me va a aparecer esa mirada de género. Solo en la medida en que ella cuenta su historia es que los saberes se hacen evidentes y objetivos. Esa es la razón para que ustedes hagan una descripción narrativa de su experiencia. Es la memoria del actor la que tiene los saberes. Los saberes que tenemos son inconscientes. Los saberes que tenemos son implícitos. ¿Qué busca la sistematización de experiencias? Que esos saberes se hagan explícitos, que esos saberes se hagan conscientes, que pasemos, como lo dice el profesor Vasco, del saber tácito pedagógico al conocimiento pedagógico. Que el saber se vuelva público, y en la medida en que el saber se vuelve público, se hace cuestionable, se hace transformable y permite reorientar las acciones. Por eso entonces la sistematización de experiencias le da primacía al modo narrativo del pensamiento y no al modo argumentativo. De hecho, en estos días estuve acompañando una sistematización de experiencias en el marco de la formación de los profesores del distrito, y cuando los profes están buscando reconstruir la experiencia, apelan a ella como si el actor tuviera ya claro todo, ¿sí? ¿Cuál es el modelo pedagógico que usted utiliza? ¿Cuál fue el enfoque pedagógico que a usted se le ocurrió a la hora de orientar la experiencia? Mucho de lo que sucede en la experiencia no está en nuestro dominio, ¿sí? Mucho de lo que se construye en las prácticas no está dentro de lo que nosotros podemos planear y controlar. Por eso lo reconstruimos. Que no lo podamos planear y no lo podamos controlar no quiere decir que no nos podamos posicionar respecto de él y no podamos tener injerencia. Entonces, a través de la línea de tiempo y la descripción densa de la experiencia, lo que tratamos de entender es que todo proceso social es más que el reflejo de lo que yo creo que pasó para mí. Es una construcción social. Y eso ustedes lo pueden ver de una manera muy clara cuando se sistematizan innovaciones. De hecho, en el proyecto que hicimos con el Ministerio de Educación Nacional, había innovaciones muy buenas. Y cuando los profesores nos narraban sus experiencias, decían cosas muy interesantes alrededor de lo que era su experiencia. Y cuando ellos se posicionan como investigadores de su experiencia y le preguntan a los niños qué significa la experiencia, los niños les dicen cosas
que no tienen que ver nada con los que los profesores hacen. ¿Sí? ¿Sí? Había, por ejemplo, una experiencia en la cual la maestra movilizaba toda una serie de dispositivos lúdicos y didácticos y ella, digamos que el núcleo de su sistematización fueron las estrategias metodológicas. Y cuando consulta a los niños y las niñas, lo que es significativo para los niños y las niñas es que la maestra les mira a la cara, ¿sí? Y que la maestra las reconoce como interlocutores y que la maestra les pregunta por sus intereses, y la maestra no tenía idea de que eso lo hacía, ¿sí? Que eran los intereses y la interacción y el lugar que le daban a los niños como sujetos sociales lo que movilizaba su experiencia, no su didáctica. No era el juego didáctico, no era la metodología en sí misma lo que operaba, era la construcción que hacía con los niños y las niñas de un conjunto de interacciones, y eso claramente fortalece la experiencia. Eso le permitió a esa maestra comprender que su experiencia no es solo una aplicación metodológica, sino es un campo mucho más vasto de interacción y de comunicación entre los adultos y los niños y las niñas en el marco de las prácticas pedagógicas. Claro, entonces, ¿por qué se construye una línea de tiempo? La línea de tiempo es la lógica de la experiencia. La línea de tiempo es la objetivación de la experiencia. La línea de tiempo es la construcción negociada de la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia está en muchos actores. Y casi siempre tenemos la versión de quién, de quien protagoniza la experiencia, pero quien protagoniza la experiencia no puede ver toda la pluralidad de lugares a partir de los cuales la experiencia se hace significativa e incluso puede ser contradictoria. Por eso la sistematización de experiencias también es vista por muchos actores, y eso es un elemento clave en su construcción, como un proceso de negociación de los sentidos. ¿Quién tiene la verdad sobre lo que fue la experiencia? Hay que construirla, ¿sí? Y se construye precisamente haciendo la investigación. Entonces, por eso se hace la línea de tiempo. La línea de tiempo objetiva la experiencia. ¿Para qué? Para interrogar. Y eso implica pasar al segundo nivel. El segundo nivel es el análisis crítico de la experiencia. ¿Qué puedo interrogar yo allí? ¿Cómo interrogo aquello que de alguna manera está allí desplegado en la forma de mi narración, o en la forma de la memoria, o en la forma de la línea de tiempo? Para interrogar una experiencia hay que poder reconocer qué es lo que la experiencia representa como valor agregado o como aprendizaje. Yo no interrogo porque sí. Las cosas no se hacen interrogables en sí mismas. Las cosas se interrogan o hablan o nos dan respuestas en la medida en que les hagamos las preguntas, ¿cierto?, que apuntan a resaltar tanto sus posibilidades como aquellas cosas que tal vez no funcionan en ellas. Entonces, cuando uno hace una sistematización de experiencias, no lo hace por la línea de tiempo, lo hace porque quiere comprender algo allí, porque reconoce que esa experiencia representa un saber tanto para el actor que está situado en ella como para otros actores que pueden estar convergiendo en un mismo campo temático o en un mismo campo práctico. Hacer el análisis crítico de la experiencia implica interrogarla, implica buscar construir conocimiento a partir de los saberes que se pudieron identificar en ella. ¿Para qué se vuelve conocimiento la experiencia? Para reproyectarla, para transformarla. Es de alguna manera enriquecer el sentido, enriquecer el campo de conocimiento que presenta la experiencia, para que los actores, una vez han construido un panorama mucho más amplio de su experiencia que aquel que está articulado o que está situado en su posición mucho más puntual como agente de la misma, le permita entonces tener un mayor campo de acción, le permita tener una mayor visibilidad y una mayor posibilidad de vislumbrar los desarrollos posibles que tendría esa experiencia. La sistematización de experiencias en ese sentido se diferencia de otros tipos de investigación en que el marco teórico ocupa otro lugar. Si ustedes hacen una sistematización de experiencias, no tienen un marco teórico, lo que no significa que no haya una construcción teórica. ¿Por qué la sistematización de experiencias no tiene un marco teórico? ¿Qué es el marco teórico? Es un referente, pero el marco teórico nos ayuda a entender el objeto
que estamos abordando, ¿cierto? Y el marco teórico como tal se construye desde fuera, ¿sí? Y lo que muchas veces buscamos es contrastar la información que obtenemos con nuestro marco teórico, es decir, con la representación mental que nos hemos hecho de ese objeto al cual nos acercamos. En la sistematización de experiencias eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la representación ¿en dónde está? ¿En el investigador o en los actores? Importa la representación de los actores. Eso no significa que no podamos vincular elementos teóricos. No significa que no podamos poner a dialogar la experiencia o la representación que tienen los actores con autores provenientes del campo académico. Pero no importa tanto respaldar nuestro marco teórico, no importa tanto darle consistencia a nuestra representación, sino importa involucrar al autor, al académico, interesa involucrar la perspectiva epistemológica, la perspectiva teórica, en función de que los actores logren comprender de manera mucho más amplia su experiencia. Por eso lo que prima es la representación del actor. El marco teórico no. Los referentes teóricos nos ayudan a enriquecer y ampliar la perspectiva de los actores. Y eso plantea un elemento más en la sistematización de experiencias. Cuando se construye una sistematización, la sistematización se valida con los actores. Si yo presento la sistematización y los actores no se ven reflejados allí, puede ser una genialidad lo que yo hago. Puede tener toda una perspectiva epistemológica, metodológica, teórica, desde las ciencias sociales, puede tener unos hallazgos interesantísimos. Si los actores no se ven referidos en la sistematización, en los resultados de la sistematización no es válida. La sistematización permite que el actor vea su práctica allí puesta en los resultados de la investigación. Yo creo que son esos elementos los que de alguna manera permiten situar algunos referentes sobre la sistematización. Muchísimas gracias. Bueno, más allá de escuchar acá la presentación que nos hace Juan Carlos, pues la idea es que sí construyamos un diálogo de que ustedes han trabajado en sistematización y de pronto el propio Juan Carlos nos pueda colaborar en clarificar algunos aspectos o en generar más preguntas, pues de eso se trata. Digamos que es una lectura que él ha hecho pues, a partir de lo que ha trabajado. Ustedes por su parte, la mayoría ya llevan adelantadas algunas sistematizaciones, entonces creo que es el momento en que tenemos un diálogo frente a lo que han hecho y qué inquietudes tienen. Yo tengo, para empezar ahí el diálogo, como dos inquietudes, sí. Y es con el tema de lo metodológico. Sí. Efectivamente no podemos limitar la sistematización a un asunto netamente metodológico si la levantamos a partir de estrategias metodológicas. Sí. Entonces digamos que sería importante como hacer esa claridad, porque si no nos queda como que metodológicamente como que esa metodológica y esa metodológica. Entonces sería un poco invitarlo como a esa claridad. Y el otro elemento es esa parte final que nos señala aquí Juan Carlos, y es cómo a partir de la sistematización realmente lo que estamos buscando es el posicionamiento de los actores y el repensar la experiencia. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo sistematizo la experiencia de otros? Es un poco lo que sucede en algunos casos, porque aquí algunos están sistematizando su propia experiencia, pero hay otros que sistematizan de otros. Entonces digamos que cómo jugaríamos aquí en ese escenario del proceso. Okay. Eso como para abrir acá el debate y la discusión. Entonces me refiero al aspecto metodológico. ¿Qué significa afirmar que la sistematización de experiencias no tiene un acento tan metodológico? Para ello voy a afirmar que toda investigación es un proceso de objetivación y es un proceso de reducción de la realidad. Si ustedes hacen una investigación, reducen la realidad a un modelo. ¿Eso es claro? ¿Sí? Toda investigación es un proceso de reducción.
¿sí? La riqueza de la realidad no la podemos captar tal cual ella se da, tenemos que reducirla. Y toda sistematización, toda investigación llama a ese proceso de reducción su metodología. La metodología son los criterios y son las rutas que construimos para hacer ese proceso de reducción, de manera que sea lo más legítimo, lo más genuino posible. Una metodología debe respetar el objeto de estudio. ¿Sí? Exactamente, entonces es que la metodología es particular y no generalizada en la sistematización de los objetos. Tenemos digamos que algunos elementos, tendríamos que diferenciarlos en dos niveles. Uno es la apuesta metodológica, por ejemplo, en términos del lugar que ocupa la memoria, ¿sí? O el lugar que ocupa la capacidad crítica de los actores a la hora de construir el conocimiento. Y otro nivel es el de las herramientas de objetivación. Entonces, entre una investigación-acción participativa, una investigación descriptiva, una investigación de corte cualitativo que tenga no sé qué enfoque, y una sistematización, claramente podemos usar herramientas, ¿sí? que son transversales a esas diferentes perspectivas metodológicas. Pero lo importante en la sistematización de experiencias es que la objetivación no la hace el investigador, la objetivación la hacen los actores de la experiencia. Todo otro proyecto de investigación, todo otro proceso de investigación, la objetivación descansa en el investigador. En una sistematización de experiencias, la objetivación la hace el actor que está sumergido en la práctica. Cuando yo voy a hacer una indagación en un colegio bajo una perspectiva cualitativa, a mí no me importa mucho lo que el actor logre construir de conocimiento en la producción de los datos. Aunque ustedes saben que un buen grupo focal siempre implica que los actores reconocen un aprendizaje cuando se da allí la recolección de información, pero ese no es un objetivo de mi investigación. Yo quiero conocer las representaciones que tienen los maestros y las maestras sobre lo que son los modelos pedagógicos, y me voy a una institución educativa, hago mis grupos focales, los maestros me cuentan lo que entienden sobre los modelos pedagógicos y me dicen, aprendimos algo, listo. Pero el conocimiento fundamentalmente migra del actor al investigador. En la sistematización no pasa eso. En la sistematización, el conocimiento, la objetivación, la hace el actor y el conocimiento vuelve a los actores. No se queda en el investigador. Y por eso es que hay que entender que su acento no es metodológico. Casi algunos profesores, como el profesor Alfonso Torres, que sabe mucho de sistematización de experiencias y metodologías participativas, y Marco Raúl Mejía, dicen que la sistematización es una actitud ética. Es una actitud respecto de la comprensión del otro, y es una actitud respecto de la práctica del otro, y es una actitud respecto de lo que es la comprensión, el campo del otro. Sin ese elemento, la sistematización se nos vuelve puramente metodológica. Entonces el actor, sacamos el saber del actor, lo sacamos de contexto, construimos un modelo basado más en la representación que tiene el investigador de la práctica que en aquello que ha construido el actor sobre su propia práctica. Eso no es una sistematización, pero claramente una sistematización tiene rutas metodológicas, ¿sí? Ustedes no van a encontrar sistematización sin reconstrucción histórica, eso no existe, porque la reconstrucción objetiva las prácticas. No van a encontrar sistematización sin mirada crítica a la experiencia. De hecho, lo que se hace en muchos proyectos de sistematización es que sacamos la línea histórica y luego nos reunimos con los actores y les decimos, ¿por qué cree que pasó eso así? ¿Qué cree que habría podido pasar en este momento si se hubiera vinculado a otro actor, si se hubiera tomado tal decisión? Y los actores empiezan a producir el saber, que es el saber más crítico sobre la experiencia. Nuevamente, ese saber no se queda en el investigador, ese saber vuelve a las prácticas. A diferencia de otras formas de investigación, lo que importa en la sistematización es más el proceso que el resultado. Si ustedes lo quieren, la sistematización también se define metodológicamente por eso. Cuando hacemos otro tipo de investigación, nos importan los resultados, lo que se hace comunicable, ¿cierto? Pero en la sistematización importa es el proceso del actor en la producción de conocimiento, porque en la medida en que produce
conocimiento, en la medida en que explicita su saber, su posición respecto a su práctica cambia. La lectura de su contexto cambia, la lectura de su proyecto cambia, y es eso lo que permite que haya un empoderamiento. Por eso también es cuestionable la idea de la sistematización centrada más en el resultado, es decir, en el informe de investigación, que en el proceso de construcción de conocimiento y de reflexión que llevan a cabo los actores sociales. Entonces, eso para aproximar la primera pregunta. Metodología, claro que hay, pero la metodología descansa en unas apuestas epistemológicas, éticas y políticas. Sin las coordenadas políticas, éticas y epistemológicas, la metodología se vuelve una cuestión puramente instrumental que no cumple su cometido. Y ahí entonces entro en el segundo planteamiento de Tito. La sistematización de experiencias la pueden hacer los actores que están involucrados en las prácticas, o la puede hacer un investigador, ¿cierto?, que suscita en los actores la reflexión. Pero como les decía anteriormente, el papel del investigador es el de la producción de un sentido, es el de la negociación de un sentido, no es el de aportar su sentido propio. En una sistematización no se trata de que yo le diga a las maestras de la primera infancia cómo deben trabajar con los niños y las niñas, no, ¿sí? Puede que para mí, que soy investigador en el campo, hagan cosas terribles. No, eso no se hace en una sistematización de experiencias. Importa lo que logran construir a partir de su reflexión. Entonces, el lugar del investigador es que suscitar esos elementos que les permitan descentrarse de la práctica, ayudarle a los actores a construir otras perspectivas para comprender lo que hacen. En principio, cuando uno hace una sistematización, encuentra al actor muy vinculado con la práctica. Los actores creen en lo que hacen, ¿sí o no? Pues si quién no cree en lo que hace, todos creemos en lo que hacemos. Si a mí me preguntan si creo que hago buena investigación, pues claramente no voy a decir que no, ¿sí? Pero otra cosa es que ustedes me den un soporte para ayudar a mirar mi práctica, y más allá de si lo hago bien o si lo hago mal, poder encontrar los puntos de discontinuidad, poder encontrar los elementos que no son conscientes en ella, poder encontrar aquellos aspectos de las prácticas sociales que de alguna manera no se reducen a mi racionalidad. Eso es lo que hace una sistematización. Entonces, independientemente de que la haga alguien que esté por fuera o alguien que esté adentro, ¿sí?, lo clave es la distancia respecto de la propia práctica y la manera como el grupo que sistematiza produce esa distancia, o quien está fuera de los actores ayuda a construirla. ¿Qué más inquietudes le suscita acá? Tengo una inquietud. Digamos que en la sistematización es importante la reconstrucción histórica, la mirada crítica y la proyección. Digamos que hasta qué punto sucede que después de los dos primeros elementos, digamos, de la mirada histórica y la mirada crítica, realmente haya una proyección, que es muy común que digamos, me asalta la duda de que de pronto en los procesos no se alcance al último. Sí. Ok. Cuando hablo de los tres niveles metodológicos, es porque cada uno se basa en una objetivación. La línea de tiempo objetiva la experiencia. ¿Para qué? Para hacer la crítica, ¿sí? Una vez tengo yo la historia narrada, entro en ente rojo. Pero cuando yo logro objetivar en ese segundo nivel, que es la crítica, como las dificultades, como los aspectos inconscientes de la práctica, como los saberes tácitos que están presentes en ella, los actores entonces se pueden preguntar qué pueden hacer para reorientar la experiencia. Entonces, reorientar la experiencia no es tanto imaginarla, ¿sí? Reorientar la experiencia no significa en dónde nos vemos, no es un ejercicio de prospectiva, es más bien un ejercicio de reconocer eso que el análisis crítico de la experiencia permite entender como dificultades, como aprendizajes, pero también como los saberes que son patrimonio de la experiencia, pero también como las tensiones que están presentes en ella, como las relaciones de poder, para a partir de eso preguntarse qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, casi siempre el análisis crítico lleva a un análisis prospectivo, porque además los actores que se vinculan a una sistematización, o los actores que buscan una sistematización, lo hacen porque están urgidos de unas coordenadas para seguir movilizando su experiencia.
Cuando eso es así, logran llegar a la reorientación. Cuando la sistematización se hace sin que sea muy clara cuál es la pregunta del actor respecto de su propia práctica, es mucho más difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad el actor, el sujeto, no está en una posición de pregunta y no está en una posición, si lo quiere, de vacío, ¿sí?, respecto de sus posibilidades de reorientación en el marco de su propia experiencia. Pero casi siempre el análisis crítico conlleva a la reorientación de la experiencia. Continuando con lo que dice el compañero, ese tema de la proyección, esa tercera fase, Sí. podríamos dejarla también, como en muchas investigaciones cualitativas, como base para futuras investigaciones. Digamos que como viene de una mirada crítica, quedan una serie de interrogantes que podrían ser la base para que de ahí arrancara otra vez otra investigación de tipo de sistematización. Sí, pero eso nos pone en dos contextos que hay que diferenciar muy bien en la sistematización. Uno es necesariamente la sistematización le aporta conocimiento a nuestros campos disciplinarios. Que la sistematización busque empoderar a los actores no significa que no construya un conocimiento que sea importante para nosotros que nos movemos en el campo académico. Entonces, en ese sentido, una sistematización nos puede suscitar preguntas alrededor de la educación popular, alrededor de la manera en que se llevan a cabo los procesos de educación inicial, la atención de los niños y las niñas, los procesos de desarrollo, lo que usted quiera. Pero es muy importante entender que eso está más vinculado al campo de producción de conocimiento nuestro, pero que también la sistematización debe darle a los actores unas claves para el desarrollo de su experiencia, que no son solo en términos de conocimiento, ¿me hago entender? No son solo en términos del valor que tiene una construcción teórica, sino que les da unas coordenadas básicas para poder reorientarse en el contexto y poder incidir y propiciar el desarrollo de lo que están haciendo. La sistematización empodera a los actores. Si empodera a los actores, quiere decir que potencia la práctica. Entonces, esas dos cosas deben estar de la mano, tanto el desarrollo de la práctica como la construcción de conocimiento que logra entrar en diálogo con el contexto académico en el cual nosotros nos encontramos. Bueno, ya para cerrar el último... apenas. ¿Hasta qué punto es posible fiarse en una investigación de la memoria? Ajá. Sí, o sea, en cuanto a que la sistematización se basa en narrar la experiencia y de alguna forma tiene que construir no sé, ciertos resultados que van a dar más adelante. La memoria no es un hecho subjetivo, es un hecho social. ¿Sí? O sea, yo no puedo, claro, por eso, yo no puedo producir cualquier memoria. ¿Sí? La memoria no es algo que el sujeto produzca de manera autónoma. La memoria está arraigada socialmente. Entonces, para responder su pregunta, le plantearía un poco como cuál es el contexto en el cual nos encontramos hoy en términos, por ejemplo, de enfoques como la hermenéutica y la crítica. Para entender que la memoria sea un fundamento de la sistematización de experiencias, hay que entender que la verdad es construida, no es objetivo. O sea, no hay verdad por fuera de las prácticas sociales. La verdad se construye en la interacción entre los sujetos. ¿Sí? La verdad se construye en el marco del diálogo. Ya un segundito y ya le doy la palabra. Entonces, lo que asume la sistematización de experiencias es que la memoria es un proceso en el cual convergen muchos actores. Claro, toda memoria es parcial. ¿Sí? No hay memoria que sea objetiva. Lo que hace la sistematización de experiencias es permitir que muchas memorias converjan en un mismo proceso de construcción de conocimiento para construir sentido alrededor de ellas. Entonces, lo que importa más en una sistematización es el sentido que se construye, no tanto si lo que se dice allí es verídico o no, porque además no es contrastable. Lo que está en una sistematización no es contrastable en términos de objetividad, es contrastable o puede ser validado en términos políticos y en términos de empoderamiento. Sí, claro, por eso la sistematización emergió en una pugna muy fuerte con las miradas positivistas. ¿Sí? Y por eso tiene una filiación tan fuerte con la mirada hermenéutica, la mirada crítica y la mirada cualitativa. Juan Carlos llamaba la atención sobre un tema, y es que las experiencias normalmente narramos siempre
todos los hitos que consideramos son muy favorables. Y aquí hoy nos llama la atención en algo muy importante que a veces no las ve uno en las experiencias, y es lo que algunos llaman crisis o tensiones y demás. Es decir, creo que es importante preguntarle a la experiencia dónde han estado los puntos de quiebre, de crisis, de tensión, porque son desde ellos desde donde se construyen. Pues tener mucho cuidado con eso, porque a veces, y lo digo porque hemos escuchado acá varias experiencias, uno efectivamente no les encuentra ningún problema, ninguna tensión, todo ha sido una maravilla, y resulta que a partir de lo que hemos discutido esta tarde, lo más rico de la sistematización no es lo maravilloso que nos hablamos, sino dónde están las tensiones y problemas que se dan, o los momentos de crisis que se dan. Entonces, no sé si cerramos un poco. Yo creo que lo clave para entender eso es entender que una experiencia no es el resultado de un autor, ¿sí? Un proyecto sí. Cuando uno está en el ministerio o está en la universidad o está en sus colegios, ustedes se responsabilizan de un proyecto, ¿cierto? Y cuando uno hace informes de gestión, pues busca mostrar que el proyecto efectivamente alcanzó lo que el proyecto buscó. Claro, porque hay recursos de por medio y hay toda una serie, digamos, de mecanismos institucionales que están allí presentes en lo que hacemos. Pero lo fundamental de una sistematización de experiencias es reconocer que lo que ustedes echan a andar o lo que echó a andar otro actor es mucho más de lo que él concibió. Por eso es experiencia. Experiencia es lo que nos desborda. Experiencia es lo que coge un rumbo inusitado. Yo quería ir hacia allí y terminé allí. Lo importante entonces es poder reconstruir la experiencia en el sentido de una producción social de la realidad. Si uno se atribuye la autoría de la experiencia, tiende a ver la experiencia como aquello que uno ideó y fue configurando de manera, si ustedes lo quieren, instrumental, como algo que uno planea y simplemente desenvuelve. No, cuando uno se mete en una sistematización de experiencias, el supuesto fundamental es que eso se va construyendo con muchos actores, con muchos lugares sociales que se van alimentando desde muchos saberes, y finalmente entonces reconstruirlo es poder reconocer esa diversidad y esa pluralidad que se encuentra allí. En la medida en que ustedes entiendan que una experiencia no es su autoría, aunque ustedes claramente puedan haber tenido un protagonismo importante en ella, no importan las fracturas, porque lo que importa entender es la riqueza de lo que allí se dio, no que hubo, ¿cierto?, una práctica monolítica que se trazó esto y llegó de manera acertada hacia su meta. No, la sistematización de experiencias no busca eso, aunque desafortunadamente en muchos contextos se contratan la sistematización de experiencias para eso. En el Ministerio de Educación Nacional nos pasó, nos contrataron la sistematización, y entonces, claro, como es un proceso social y es dialógico y es un proceso de formación a agentes educativos en primera infancia, entonces mostramos como todas las maneras en que la práctica no baja, todas las resistencias que hacen los actores, y el Ministerio nos dijo, eso no se puede publicar, porque lo que el Ministerio quería, ¿sí?, era la idea de que hay una institución de corte tecnocrático que lo que planea le sale, ¿sí?, ¿no?, la sistematización. Y eso deslegitima la sistematización, porque lo más importante es reconocer esos puntos de quiebre, ¿sí? Lo más importante es poder reconocer que yo eché a andar una experiencia, pero la experiencia tomó un rumbo inusitado porque se encontró con otro actor, porque se encontró con otra perspectiva, porque me la resisten, yo que tengo tan buenas ideas y que soy tan genial, entonces entro y pongo allí en juego con los profesores un proyecto pedagógico que yo considero que es, ¿sí?, pero los profesores lo resisten, los profesores generan estrategias para no llevarlo a cabo. Eso es la sistematización de experiencias, reconocer todos esos elementos de la práctica social que finalmente construyen una realidad colectiva. Por eso uno no podría hablar de un autor de la experiencia, y por eso es que las memorias se interrelacionan, porque es el resultado de poner en diálogo actores que en la cotidianidad de las prácticas no necesariamente dialogan sobre los sentidos de lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos por su tiempo, su disponibilidad. Vamos a ver si implementamos este tipo de conversatorios a partir del próximo semestre mucho más regularizados, es decir, la idea es que tengamos al menos unas 4 charlas, una por mes, una del campo investigativo, otra del campo pedagógico, otra del campo humanista,
y que nos reunamos y nos convoquemos todos y todas a escuchar otras voces y a dialogar con esas otras voces que de alguna manera nos comparten sus saberes construidos. Entonces, muy amables por la atención. Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a tener por acá este más seguido y los invito y las invito a que nos dirijamos a los salones casi allá, ojalá puedan hacer la evaluación de la actividad en el día de hoy. Muy amables.